Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes este nuevo estudio de nuestra serie Temas Generales, en el cual estaremos hablando acerca de los 6000 años. Pienso que todos en algún momento hemos escuchado sobre este periodo que el espíritu de profecía menciona en algunos pasajes, y dada la situación actual y que varios de nuestros hermanos nos han hecho la misma pregunta respecto a este periodo, así que nos hemos dado a la tarea de investigar un poco sobre el tema dentro del espíritu de profecía y sobre todo también sobre algunos otros puntos que nos ayudarán a entender mejor este tema. Así que antes de comenzar, como tenemos por costumbre, les invito a que me acompañen a realizar una oración para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio. Padre Celestial, te damos las gracias en este día por las bendiciones que derramas sobre tu pueblo. Te suplicamos, Padre, que antes de que abramos tu palabra, que tú puedas darnos tu bendición y que puedas estar con nosotros en este estudio. Que a través de todo esto, Señor, puedas santificarnos y puedas limpiarnos de todo mal. Ayúdanos, Señor, a poder entender y a comprender este tema y sobre todo a entender aquellos pasajes que se han recopilado para este estudio. Te agradecemos mucho por la oportunidad que nos das en este momento y te suplicamos y pedimos todas estas cosas en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, primeramente daremos una información general de lo que se trata este tema de los 6000 años, por si quizás algunos de los que están viendo este estudio no lo sepan. Por lo menos, lo que se ha estado recopilando es que los 6000 años están compuestos primeramente iniciando desde la creación o posiblemente desde la caída de Adán hasta la muerte de Cristo en el año 31. Ahí van 4000 años y después hasta el 2031, porque este periodo de 6000 años realmente muchos lo están utilizando para fijar una fecha para la segunda venida de Cristo. Así que ellos mencionan que estos 6000 años primeramente son 4000 años que abarcan desde la creación o bien desde la caída de Adán y Eva hasta la muerte de Cristo, y de la muerte de Cristo hasta la segunda venida serían otros 2000 años, dando un total de 6000 años. Así que a grandes rasgos de eso se tratan los 6000 años. Lo que tratan de representar es precisamente la segunda venida de Cristo, decirnos que dentro de unos años más adelante, en el 2031, será el año de su venida. Pero no solamente está esta corriente. Si ustedes investigan un poco más en el adventismo, más bien en las ramas del adventismo, porque por lo menos no he escuchado que alguien de la iglesia mencione algo así, pero por lo menos sí lo he llegado a escuchar más que nada como en algunos ministerios independientes, de que Cristo vendrá en el 2031, y eso es lo que está diciendo el espíritu de profecía aparentemente. Y también hay otra corriente que dice que va a ser en el 2030. No sé si existan otras fechas relacionadas a los 6000 años donde se abarquen otros puntos en la historia donde crean que se van a cumplir y que cuando se cumplan vendrá Cristo, pero por lo menos he llegado a escuchar sobre estas dos corrientes, o bien en el 2030 o viene en el 2031. Así que vamos a mencionar algunas citas que están relacionadas con los 4000 años, con los 2000 años y con los 6000 años. Esto para darnos una idea y poder entender realmente qué es lo que quiere dar a entender el espíritu de profecía cuando ella menciona estos tres tiempos. Así que comenzaremos con los 4000 años. Para empezar, nosotros podemos encontrar una referencia en el conflicto de los siglos, la página 328, párrafo 2. La cita nos dice lo siguiente respecto a los 4000 años. Dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ese es un pasaje bíblico que se encuentra en el capítulo 9 de Daniel. Así que se hará mención de las 70 semanas. Y después nos dice lo siguiente: en el año 31 después de Cristo, recuerden que esta fecha es el año de su muerte, 3 años y medio después de su bautismo, es decir, en el año 27, nuestro Señor fue crucificado en este año. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, noten lo que va a decir a continuación y lo he colocado en color oscuro, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. ¿Cuándo inició ese sistema de ofrendas? Si hemos tenido la oportunidad de leer el Espíritu de Profecía, especialmente el libro de Patriarcas y Profetas, nos daremos cuenta que ahí se menciona
que Adán y Eva sacrificaron un cordero, y es por eso que cuando nosotros leemos la Biblia, vemos cómo Dios los viste de pieles. Esas pieles eran las pieles de un cordero, el cordero que acababan de sacrificar, que prefiguraba, en este caso, a Cristo. Por tanto, estamos hablando que desde la caída del hombre hasta la muerte de Cristo, el espíritu de profecía nos dice que habían pasado 4000 años. Y después dice lo siguiente: el tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Es decir, ahí acabaron. Pero leamos otra cita, deseado de todas las gentes, página 32, párrafo 3. Estas citas, si ustedes entran a la página de Ellen White's, me parece que es readings.org, podrán colocar las siglas del libro y la página y les mostrará directamente ese párrafo. Ahora, esta cita del deseado dice lo siguiente: pero Jesús aceptó la humanidad, noten, cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Es decir, cuando Cristo se vuelve humano, por así decirlo, se revistió de esa humanidad, en ese momento la humanidad se encontraba con 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Así que nosotros aquí vemos que cuando Cristo acepta la humanidad, es decir, cuando viene a este mundo, porque en ese momento evidentemente es cuando él acepta esa humanidad, ya el mundo se encontraba con 4000 años de pecado. Ahora, el deseado de todas las gentes, unas páginas más adelante en la 707, nos dice lo siguiente: Satanás indujo a los hombres a pecar, y el plan de la redención fue puesto en práctica. Durante 4000 años, Cristo estuvo obrando para elevar al hombre. Aquí nuevamente se menciona ese periodo, y Satanás para arruinarlo y degradarlo, y el universo celestial lo contempló todo. Después, si buscamos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 313, párrafo 1, vamos a encontrar también otra referencia a los 4000 años. Dice: Cristo no estuvo en una situación tan favorable para resistir las tentaciones de Satanás en el desolado desierto. Noten, aquí se nos está hablando especialmente del capítulo 4 de Mateo y también de las otras referencias que hay en Marcos y en Lucas. Dice: como él estuvo Adán cuando fue tentado en el Edén. Y evidentemente, porque recuerden que Adán todavía no perdía esa justicia, esa gloria que el Padre le había otorgado. Y aquí Cristo ya había dejado todo eso atrás para venir a este mundo, como leímos en la parte de arriba, revestido de la humanidad, recibiendo la gran ley de la herencia. Y dice aquí: el Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre, después de que la raza humana ya hacía 4000 años que se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. Durante siglos, el pecado había estado dejando sus terribles marcas sobre la raza humana, y la degeneración física, mental y moral prevalecía en toda la familia humana. Noten estos textos porque los vamos a retomar en un momento más. Otra cita que también llama la atención es esta, que también está relacionada precisamente a la tentación en el desierto. Mensajes Selectos, tomo 1, página 313, dice: en el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador, noten, 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Es decir, que desde Adán, cuando él le da, como dice aquí, le da la espalda a su hogar, es decir, el momento de la caída, hasta el momento en que Cristo está siendo tentado, habían pasado 4000 años. Separada de la presencia de Dios, la familia humana se había apartado cada vez más. En cada generación sucesiva, de la pureza, la sabiduría y los conocimientos originales que Adán poseyera en el Edén. Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana tal como existían cuando vino a la tierra para ayudar al hombre. Con las debilidades del hombre caído sobre él en favor de la raza humana, había de soportar las tentaciones de Satanás en todos los puntos en los que pudiera ser atacado el hombre.
Así que teniendo en mente esto, no sé si habrán notado tres pasajes que nos hablan de tres puntos diferentes en el tiempo, donde terminan los 4000 años. Así que vamos a hacer nuestra línea y una de ellas es el deseo de todas las gentes, página 32, párrafo 3, fue la cita que leímos, donde dice que Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Esos 4000 años de pecado, ¿cuándo comienzan? Y sobre todo, ¿en qué momento Cristo está aceptando la humanidad sobre él? Si recordamos Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, aquí Cristo todavía no tenía esa forma humana. Él seguía estando en el cielo. Entonces, ¿en qué momento él ya tiene esa naturaleza humana sobre él? Isaías 9, 6 y 7 nos dice esto: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, ¿quién es este hijo del que se está hablando en Isaías? Mateo capítulo 1, versos 21 al 25 nos confirma que es Cristo. ¿Por qué? Porque dice aquí que sobre él, ¿por qué? Porque nos dice aquí que sobre el trono de David y sobre su reino está mencionando ese trono. Ahora, aquí en Mateo fue cuando a José se le da un sueño respecto a María y dice lo siguiente: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta, que dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Así que nosotros podemos ver que cuando Cristo nace, él ya había aceptado la naturaleza humana sobre él. Y realmente el deseo de todas las gentes nos está hablando de eso, del momento en que él acepta esa humanidad. Es decir, no podemos hablar de que se refiere a la aceptación de venir a salvarnos, porque eso pasó al comienzo de la caída, y de hecho desde mucho antes. Este pasaje está hablando específicamente del momento en que Cristo nace, en el momento en que él ya tiene esa humanidad. Entonces, si desde la caída, como dice aquí, ya se encontraba con 4000 años de pecado, es decir, que en el momento en el que Cristo nace, estamos hablando de alrededor del año 4 antes de Cristo, porque ahí hubo un error de cálculos. Entonces, estaríamos hablando que desde la caída hasta que Cristo nace, han pasado 4000 años. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Ahora, veamos el otro pasaje que les había mencionado. Mensajes Selectos, tomo 1, página 313, párrafo 3. Cuando Cristo es tentado en el desierto, no estamos hablando de esta fecha. Estamos hablando muy posiblemente del año 27. Y digo posiblemente porque está entre el 27 y el 28. Aunque yo me inclino más por el 27, que fue cuando se bautiza y enseguida es llevado al desierto para ser tentado. Aquí el pasaje nos dice lo siguiente: en el desierto de la tentación, aquí pues podemos citar el capítulo 4 de Mateo, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido soportar o resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador. 4000 años después, noten, 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. ¿En qué momento Adán dio la espalda a la luz de su hogar? Pues cuando fue la caída. Entonces, a partir de la caída hasta que Cristo vence en el desierto, dice que pasaron 4000 años. Mateo capítulo 3 versos 13 al 17 nos da una idea de que posiblemente fue en el mismo año, el año 27, cuando Cristo fue tentado. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Recuerden, es el año 27. Pero Juan le resistía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió y le dijo: deja ahora, porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús,
después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y es ahí cuando nosotros pasamos o brincamos al capítulo 4, que es la tentación. Y llama la atención lo siguiente, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el verso 12, cuando pasa toda esta tentación, dice que Jesús oyó que Juan había sido encarcelado y se fue a Galilea. Y si notan acá en Mateo 3, dice que Jesús vino de Galilea. Entonces, de alguna manera podemos ver cómo que fue prácticamente en el lapso de ese año, posiblemente, cuando ocurrieron estas cosas. Máximo pudiéramos colocar el año 28, pero tratando de ver que esto fue prácticamente enseguida de que Cristo fue bautizado, vamos a decir que en el año 27 después de Cristo también fue la tentación. Y con este pasaje de mensajes selectos, tomo 1, vemos que desde la caída hasta que Cristo vence en lo que Adán no pudo vencer, pasaron 4000 años. Noten que aquí hay muchos años de diferencia. Y el espíritu de profecía nos está hablando también de 4000 años. Ahora vamos a ver el último pasaje, Conflicto de los siglos, página 328, párrafo 2. Dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Y después dice lo siguiente: con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, estamos hablando del año 31, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. ¿Qué está diciendo este pasaje entonces? Que en el año 31 habían cesado, después de 4000 años, las ofrendas. Esto implica que cuando Cristo muere, habían pasado también 4000 años. Entonces, aquí estamos viendo una especie de conflicto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los 3 pasajes que acabamos de leer nos dicen que todos comenzaron en la caída, pero están terminando en años distintos. Cuando Cristo nace y acepta a la humanidad, dice que habían pasado 4000 años de pecado. Cuando Cristo es tentado, dice que venció en lo que Adán no pudo vencer 4000 años después. Y ahora vemos que el sistema de ofrendas que se había estado ofreciendo durante 4000 años cesaba en el año 31. Y este sistema de ofrendas, pues evidentemente inició desde la caída. Desde el momento en que Adán y Eva tuvieron que sacrificar un cordero para depositar los pecados en él, en una prefiguración de lo que haría Cristo precisamente en el Calvario. Así que con estos pasajes nos damos cuenta que estos 4000 años, por lo menos, el espíritu de profecía no los está mencionando de forma definitiva o directa. No está dando un punto de término, simplemente lo está hablando de forma general. Y a lo que estamos observando es que realmente no quiere darnos un punto de término. Simplemente lo está hablando en un, como cuando nos expresamos al decir alrededor de, es decir, puede ser más, puede ser menos, pero está entre eso. O también cuando nosotros queremos hacer una especie de redondeo, es decir, cuando redondeamos un número, a veces puede ser que sea más o que sea menos. Imaginemos que hasta ese punto habían pasado tal vez 3998 años. Entonces mencionamos alrededor de 4000 años. ¿Para qué? Para hacer ese redondeo. O si fueran 4005 años, decimos alrededor de 4000 años también. ¿Para qué? Para ser un poco más generalizado, no tanto para hablarlo directamente. Y eso es lo que nosotros estamos observando aquí, que realmente el espíritu de profecía no está dando un punto exacto de término de los 4000 años, porque hemos visto 3 pasajes diferentes donde da puntos de término distintos para estos 4000 años. Y recuerden que estos 4000 años pues realmente son vitales porque están iniciando en la caída y culminan ahora sí que en 3 puntos distintos. Pero los que precisamente están utilizando estas citas para decir que Cristo viene en el 2031, pues realmente están colocando este número y utilizan algunas de las citas de los 4000 años para establecer esos primeros 4000 años y posteriormente establecer los 2000, que es de lo que nosotros vamos a hablar en un momento más.
Entonces, en general, podemos ver que los 4000 años que se mencionan de pecado, o por lo menos los 4000 años que se mencionan de una forma en que ha transcurrido eso hasta los días de Cristo, acaban en tres puntos diferentes: en su nacimiento, en su tentación en el desierto o con su muerte. Y si hiciéramos una especie de cálculo incrementando los 2000 años que ellos utilizan, por ejemplo, si nosotros tomáramos como punto de referencia que hasta aquí terminan los 4000 años, Cristo hubiera venido en 1996, haciendo todos esos cálculos, ¿no? Ahora, si decimos que fue en el año 27 el término de los 4000 años, estaríamos diciendo que Cristo vendría en el 2027. Y como muchos que hoy en día están haciendo esa predicación mencionan que los 4000 años terminaron en el año 31. De ahí le siguen los 2000 años y llegamos al 2031, que es como muchos ministerios, incluso me ha tocado escuchar a pastores que hablan de que Cristo vendrá en un 2031. Así que si tomáramos de referencia las citas del Espíritu de Profecía, realmente nos está dando en sí tres puntos distintos de término, y lo que podemos entender es que lo está haciendo de forma general, no está siendo específica o directa en decirnos aquí acabaron los 4000 años, o aquí o acá. Simplemente le está hablando general. Quiere decir que dentro de esto habían pasado ya 4000 años. Puede ser más, puede ser menos, pero se está hablando de forma general. Si esto fuera tan directo, entonces ya hubiéramos visto a Cristo venir en 1996, pero vemos que no es así. ¿Por qué? Porque estos 4000 años se están dando de forma general en las citas que hemos leído. Ahora, ¿dónde se mencionan los 2000 años? ¿Qué es lo que le sigue después de los 4000? Bueno, en Mensajes Selectos, tomo 3, página 18, los párrafos 3 y 4, vamos a encontrar esa referencia. Y de hecho, esta referencia es la que utilizan los que promueven este estudio para decir que cuando Cristo estaba por morir en la cruz, visualizó 2000 años de la iglesia y hasta ahí acabó. Es decir, 2000 años y termina su iglesia, indicando que sería la segunda venida de Cristo. Entonces, noten lo que va a decir este pasaje. Dice, la oración de Cristo no es solo en favor de los que ahora son sus discípulos, sino de todos los que crean en Jesús por medio de la palabra de sus discípulos, hasta el fin del mundo. Jesús estaba por entregar su vida, para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Cristo, en medio de sus sufrimientos y del rechazo de que es objeto todos los días por parte de los hombres, observa a través de 2000 años a su iglesia que existirá en los días finales. Noten, esta es la frase que sobre todo se están quedando los que promueven esta idea de que 2000 años más, a partir de que Cristo iba a fallecer, dicen 2000 años más y Cristo vendrá. ¿Por qué? Porque aquí Cristo está diciendo que Él observa a través de 2000 años a su iglesia que existirá en los días finales, antes del fin de la historia de la tierra. Y con eso dan a entender que Cristo vendrá precisamente en el 2031, porque ahí se cumplen 2000 años a partir de su crucifixión. Ahora, menciona lo siguiente esta parte. El Señor ha tenido una iglesia desde ese día, a través de todos los cambios de escena producidos por el tiempo hasta el periodo presente, 1893. La Biblia presenta delante de nosotros una iglesia modelo. Sus miembros deben estar unidos los unos con los otros y en unidad con Dios. Cuando los creyentes están unidos con Cristo, la vid viviente, el resultado es que son uno en Cristo y están llenos de simpatía y ternura y amor. Ahora, si nosotros leemos Eventos de los Últimos Días, página 35, párrafo 7, vamos a notar que realmente Cristo no iba a venir 2000 años después. ¿Por qué? Porque se habían dado oportunidades para que Cristo viniera antes de que se llegaran a los 2000 años. Por tanto, este pasaje, esa frase que se está diciendo aquí en Mensajes Selectos, es muy parecido a lo que se menciona de los 4000 años. Porque lo de los 4000 años, si ustedes notan, lo está hablando de forma general, como haciendo un redondeo o diciendo alrededor de 4000 años. Pero aquí va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo la oportunidad de venir en 2 ocasiones, pero su pueblo no estaba listo.
Eventos de los últimos días nos da la pauta de una de esas venidas, la primera. Dice, si los adventistas después del gran chasco de 1844 se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos, la obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. ¿Cuándo iba a venir? Nos dice aquí que después de 1844, si tan solo el pueblo adventista de aquella época se hubiera puesto a obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, hubiera predicado al mundo con el poder del Espíritu Santo, la obra habría terminado y Cristo ya hubiera venido. Eso indica que las personas que estaban viviendo en esa época les iba a tocar ver la segunda venida. Y a nosotros, que estamos viviendo en esta época, no nos iba a tocar. Es más, tal vez ni siquiera hubiéramos nacido. Pero vemos que con este pasaje se da evidencia de que realmente estos 2000 años son un aproximado de la historia. No quiere decir que exactamente en 2000 años Cristo va a venir a partir de su crucifixión. Lo que está haciendo aquí Cristo es simplemente darnos una visión de lo que ocurriría con su iglesia a través de esos 2000 años, pero no quiere decir que en cuanto se cumplan los 2000, en ese momento Cristo iba a venir. ¿Por qué? Porque lo estamos confirmando precisamente con esta primera venida que Cristo quería hacer después de 1844 y la segunda venida que él quería hacer, es decir, quería volver a retomar su venida, fue en 1888. Y Eventos de los Últimos Días, página 36, también nos habla un poco de eso. Dice, si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado, y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Noten que esto fue escrito en 1898, es decir, después de lo que ocurrió en 1888, el mensaje de la justificación por la fe era el mensaje que tenía que darse al mundo, es decir, era la segunda oportunidad para que Cristo viniera, pero el pueblo no la aprovechó, rechazó el mensaje y por tanto, Cristo tuvo que extender más el periodo. Por tanto, hermanos, realmente esta cita no nos está diciendo que en 2000 años Cristo iba a venir como tal. ¿Por qué? Porque estamos viendo que él pudo haber venido después de 1844 o después de 1888. Sobre todo para aquellos que conocen más de esta historia de 1888, creo que todos sabemos que Cristo también tenía ese deseo de venir por su pueblo y muchos de los que estuvieron en 1844 estaban acá. Por tanto, nuevamente a nosotros, los que vivimos en esta época, no nos hubiera tocado nacer y ni siquiera se habrían cumplido 2000 años de forma literal. Porque recuerden, si al año 31 le sumas 2000 años, pues esto te lleva al 2031. Y se supone que en ese año tendrían que ser los días finales de su iglesia. Pero vemos que no era así. Vemos en estas dos historias de 1844 y de 1888 que pues, realmente no se habían alcanzado ni los 2000 años. Por tanto, esta cita no la debemos de tomar como algo literal, sino más bien como un aproximado de lo que iba a ocurrir. Y Cristo no está diciendo que vendría dentro de esos 2000 años, porque realmente si leemos el pasaje, en ningún momento Cristo está dando esa idea. Simplemente dice que esos serían los días finales, antes del fin de la historia de la tierra. Mas no nos está diciendo directamente que Él vendría después de 2000 años. Y una pregunta más importante todavía de esto es, ¿vamos a saber nosotros la venida de Cristo? Es decir, la fecha, ¿sabremos cuándo ocurrirá? Si leemos Mateo capítulo 24, verso 36, nos dice que del día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. También, por ejemplo, si citamos el siguiente capítulo, pero el verso 13, nos dice aquí Cristo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que aquí se están dando estas advertencias en su palabra, pero en el espíritu de profecías se profundiza más todavía. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 506, párrafo 1. Aquí, repetidas ocasiones, la hermana White estaba luchando contra aquellos que estaban poniendo una y otra vez fechas para la segunda venida. Dice aquí, muchos de los que tomaron el nombre de adventistas
han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Muchos, dice, han comenzado a fijar fechas en su tiempo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Es decir, ¿qué estamos observando nosotros con este pasaje? Que cualquier persona que esté fijando una fecha para la segunda venida está condenada al fracaso. No ocurrirá. Dice, se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Y aquí es donde se hace una pregunta muy importante para todos, en especial para aquellos que están predicando que Cristo vendrá en el 2031. ¿No somos todos nosotros mortales todavía? Porque aquí dice que ese conocimiento está fuera del alcance de los mortales. Y si nosotros somos mortales, nosotros estamos dentro de este grupo que no puede saber cuándo vendrá Cristo, es decir, una fecha definida. Por tanto, no debemos de estar fijando fechas para ese evento. ¿Por qué? Porque el resultado ha sido siempre el fracaso. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. Empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. Por eso es que no toman en cuenta la venida de Cristo, porque el pueblo se ha encargado de fijar tantas fechas y no ocurre nada. Entonces el mundo se vuelve más incrédulo todavía. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas, y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo, muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. Pero aquí lo que más llama la atención es que el conocimiento, el tiempo definido, la fecha exacta, o en este caso el año, está fuera del alcance de los mortales. Ustedes y yo, mis hermanos, somos seres mortales. Recuerden que seremos vestidos de inmortalidad hasta la segunda venida de Cristo. Por tanto, este pasaje nos deja en claro que al ser nosotros mortales, está fuera de nuestro alcance conocer el tiempo definido de cuándo ha de venir Cristo. Ese mismo libro nos dice lo siguiente, dice, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Entonces, realmente no podemos hacer uso de los periodos proféticos para darle un establecimiento a la fecha de la segunda venida de Cristo, mucho menos de otros periodos de tiempo, tratarlos de fijar o de acomodar de acuerdo a lo que creemos para que encajen de alguna forma después de 1844. ¿Por qué? Porque simplemente no se puede. Ya no hay más cómputo de tiempo profético. Todos expiraron hasta 1844 y ya no pueden ser utilizados más adelante. De hecho, por esa razón se dice de esta forma, ¿no? Expiraron o terminaron en ese punto. Y cuando algo acaba, ya no se puede recuperar. Ahora, este pasaje yo lo leí en otro estudio que hicimos con respecto a los periodos proféticos. Eventos de los últimos días, página 34, párrafo 3, nos dice lo siguiente. Nuestra posición ha sido de esperar y velar. Como adventistas, ¿qué debemos hacer? Esperar y velar, sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. ¿Qué no debe de haber? Un tiempo que sea proclamado. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa entre 1844 y la segunda venida de Cristo? Nosotros tenemos estos dos puntos, el fin de los periodos proféticos y la segunda venida de Cristo. ¿Y qué dice aquí? Que no debe de haber una fecha que se proclame o un tiempo que se proclame entre el fin de esto y la segunda venida de Cristo. Quiere decir que todos los periodos de tiempo que conocemos de la Biblia, incluidos los 6000 años que menciona el espíritu de profecía, todos estos se encuentran aquí dentro, entre 1844 y la segunda venida de Cristo. Por tanto, no deben de volverse a proclamar estos periodos. ¿Qué indica esto? Que todos alcanzaron su cumplimiento en 1844. Claro, a excepción de los 6000 años, porque más adelante vamos a decir de qué se trata precisamente este periodo.
Pero por lo menos todos los periodos bíblicos proféticos, todos estos ya alcanzaron su plenitud en 1844. Hubo otros que pues se cumplieron tiempo antes de ahí, pero el más largo terminó aquí. Es decir, que los 1335 o los 1290, que muchos los han querido colocar en el futuro, o en este caso las trompetas, por ejemplo, cuando se habla de los 150 años y los 391 años y 15 días entre la quinta y la sexta trompeta, que también quieren colocar las trompetas al futuro, no se puede. ¿Por qué? Porque esas trompetas tienen periodos de tiempo, y al tener periodos de tiempo tienen que ser colocadas antes de 1844. No se pueden cumplir en esta época. ¿Por qué? Porque precisamente tienen esos periodos de tiempo. Así que esta cita, pienso yo que, junto también con la otra, nos deja más que claro, una, que somos mortales, y los mortales no se les ha dado el conocimiento de la segunda venida de Cristo. Y en segundo lugar, no debemos de predicar ningún tiempo profético o una fecha definida entre 1844 y la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque simplemente va a fallar. ¿Cuál es nuestra posición? Esperar y velar. Eso es lo que se nos dice en la escritura también. Ahora pasemos al punto de los 6000 años. Ya vimos que los 4000 años, también el espíritu de profecía los habla de forma general, y los 2000 años también los está hablando de forma general. Por tanto, debemos de ver que estos 6000 años de pecado que quieren de alguna manera forzar a que encajen, también se están dando de forma general. Ahora vamos a ver estos pasajes. Por ejemplo, el conflicto de los siglos, página 509, nos habla de esos 6000 años. Dice, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6000 años, está por terminar. Noten, desde hace cerca de 6000 años, es decir, que todavía no llegamos a los 6000. Dice, Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Entonces, aquí tenemos una referencia a esos 6000 años. Hay muchas en el espíritu de profecía, pero de las que están en español, esta es una. También nosotros podemos encontrar otra en Ser semejantes a Jesús, página 339, párrafo 3. Aquí se nos dice lo siguiente: pero a medida que la iglesia se vaya acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Es lo que mencionaba acá el espíritu de profecía, que Satanás redobla sus esfuerzos. Descenderá con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Por espacio de 6000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina, y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutileza satánica, y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. ¿Pero por cuánto tiempo? Por espacio de 6000 años. Ahora, en este mismo libro, pero en la página 221, párrafo 4, nuevamente se hace mención de este periodo. Dice, las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto del estudio, noten, que han sido del objeto del estudio durante 6000 años, fueron puestos al alcance de su mente por el infinito forjador y sustentador de todo. Se entretenían con las hojas, las flores y los árboles, descubriendo en cada uno de ellos los secretos de su vida. Aquí se está refiriendo a Adán y a Eva antes de la caída, y menciona aquí que durante 6000 años. Mucho ojo con estos puntos, porque son los que nos ayudan a entender que los 6000 años también de alguna forma se dan también de forma general, es decir, sin caer en el punto de decir Cristo vendrá en esta fecha. Se están dando siempre de forma general para no caer en eso. Dice, toda criatura viviente era familiar para Adán, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. A cada uno le había dado su nombre y conocía su naturaleza y sus costumbres. Y finalmente, consejos sobre el régimen alimenticio, página 69. También aquí nos habla de esos 6000 años. Dice, el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas. Y mucho ojo con esto, que si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Esto implica, hermanos, que también lo que comemos nos puede ayudar a determinar una victoria o un fracaso frente al adversario.
Dice, pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre, noten, durante 6000 años, aquí está hablando de la transgresión, por tanto estaremos hablando que a partir de la caída, 6000 años más tarde, es de lo que está hablando aquí. Ha producido enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer todavía. Por tanto, debemos de cuidar también nuestra alimentación. Pero, volviendo a este punto sobre los 6000 años, también Cristo nuestro Salvador, página 171, párrafo 3, se nos está mostrando nuevamente esos 6000 años. Dice, a esta tierra han venido ángeles con el mensaje de redención, y por los collados y los valles han repercutido los cantos de regocijo de aquellos. Los pies del Hijo de Dios pisaron el suelo de la tierra. Por espacio de más de 6000 años, la tierra con sus bellezas y sus dones para la subsistencia han dado testimonio del amor del Creador. Nuevamente se nos habla ahí del periodo que tiene, en este caso, la tierra. Y cómo, dice aquí, los ángeles han venido con el mensaje de redención por espacio de 6000 años. Ahora, el conflicto de los siglos, página 653, párrafo 1, también nos habla de este periodo. Dice, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6000 años obró a su gusto. Noten, 6000 años. Dice que obró a su gusto, por tanto se asume que comenzó con la caída, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra. Prorrumpen los hombres justos en cánticos, y un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud, y como si fuese el estruendo de muchas aguas, y como si fuese el estruendo de poderosos truenos que decían, Aleluya, porque reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Así que aquí nosotros observamos con claridad que durante 6000 años obró a su gusto. Implica que sí hay 6000 años que se le han dado al adversario de poder hacer lo que él quiera, pero en ningún momento se nos está dando un punto de partida para determinar en qué momento van a acabar esos 6000 años. Obviamente acaban con la segunda venida de Cristo, pero sin decirnos una fecha exacta. Testimonios selectos, tomo 2, página 9, párrafo 1. Noten lo que dicen aquí, dice, entre la lobreguez general y miseria moral, el hombre ha peregrinado durante cerca de 6000 años desde las puertas del paraíso, sujeto a enfermedades, dolores, tristezas, lágrimas y muerte. También ha estado sujeto a las tentaciones y los engaños del demonio, hasta el punto de que durante todo el periodo de su estado de caída reinó Satanás en casi universal dominio en la triste historia del hombre. Es decir, todas estas citas nos hablan de 6000 años, 6000 años, 6000 años, pero siempre habla como de pequeños puntos distintos de comienzo. Ya vimos uno, por ejemplo, que los 6000 años de estudio de la tierra, de la naturaleza, comenzaron con Adán y Eva en el Edén. Y ya estamos viendo otros 6000 años que se están hablando de cómo Satanás ha obrado. Así que aquí nosotros tenemos esos dos puntos de referencia. Y finalmente, Exaltada Jesús, página 46, párrafo 6, dice, los geólogos infieles aseguran que el mundo es mucho más antiguo de lo que el registro bíblico indica. Rechazan el testimonio de la Biblia, debido a que contiene elementos que para ellos no son evidencias tomadas de la misma tierra, de que el mundo ha existido durante decenas de miles de años, y muchos que profesan creer la historia bíblica se desconciertan porque no pueden dar razón acerca de cosas maravillosas que se encuentran en la tierra, observadas desde el punto de vista de que la semana de la creación tuvo solamente 7 días literales, y que el mundo actualmente no tiene sino alrededor de 6000 años de edad. Noten qué interesante está esta cita, porque aquí el espíritu de profecía nos está diciendo que en su tiempo la Tierra tiene alrededor de unos 6000 años. En su tiempo, en su época. Ella murió en 1915. Entonces estamos hablando precisamente tal vez unos
pocos años antes de que cuando escribió esta cita. Así que eso nos da una idea de que realmente los 6000 años también se están dando aquí de una forma general. No se están hablando directamente o específicamente de en cuanto a cuándo han de terminar. Ahora, esta parte también del tema, también lo mencionamos en el tema de los periodos proféticos, pero lo quiero retomar aquí. Recuerden que en Apocalipsis 10 hay un juramento solemne que se hace en el nombre de Dios. Y ese juramento dice que el tiempo no sería más. Apocalipsis 10 del 1 al 6 nos explica esta parte. Dice, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Qué fue lo que hizo? Juró. ¿En nombre de quién? De Dios. Hebreos 6:13 nos dice que el nombre de Dios es el único nombre del universo que está por encima de todo. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, dando a entender que realmente este juramento se hizo en su nombre, y al ser un juramento, como nosotros leemos en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué está hablando aquí por boca de su profeta? Que el tiempo no sería más, que ya no podemos calcular o definir alguna fecha de algún evento a futuro, ni siquiera especialmente la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí se está jurando en su nombre de que eso ya no volvería a ser. Y de otra manera, si Dios rompiera este juramento, estaría violando el tercer mandamiento, que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Es decir, Dios no puede quebrantar su propio mandamiento, porque aquí se está jurando en su nombre de que el tiempo ya no sería más, ya no iba a haber más cálculos proféticos a futuro. Así que en conclusión, hermanos, de todo esto que nosotros hemos visto, más bien lo que nosotros observamos en el espíritu de profecía es más que nada cronología y no un periodo de tiempo profético, como muchos están utilizando estos 6000 años. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una cronología y los periodos de tiempo? En el caso de la cronología, es parte de la historia que se encarga de la datación y ordenación de los hechos históricos. O bien otra definición puede ser la datación de un hecho y ordenación en el tiempo en función de la fecha en que se produce. Eso es la cronología. Y después tenemos los periodos proféticos o los periodos de tiempo que son mencionados en la Biblia constantemente. A estos se le entiende como periodos proféticos a las profecías de tiempo que se le aplican el principio día por año, o sea que un día debe de interpretarse como un año. Así que lo que el espíritu de profecía nos está diciendo es una cronología y no un periodo de tiempo que nosotros debamos de calcular, porque realmente por las citas que hemos leído, el propósito principal no es realmente decirnos en qué momento Cristo ha de venir para que estemos calculando, simplemente nos está hablando en términos cronológicos el tiempo que tiene esta tierra. No nos está diciendo que usemos esos periodos para realizar algún cálculo y decir Cristo va a venir en tal punto de tiempo, porque realmente eso no es lo que está resaltando el espíritu de profecía. Y aquí nosotros podemos ver que lo que ella menciona de los 4000 años, los 2000 años o los 6000 años, todos los lapsos de tiempo los dice de forma general sin especificar el año en que comienzan o el año en que terminan, porque realmente los periodos proféticos en eso se basan, en decirnos un punto de partida y un punto de término. No hay ninguna profecía que tenga muchos puntos de inicio o muchos puntos de término, salvo que sean 2 o 3 periodos que estén apuntando hacia el mismo término, pero el mismo periodo no puede acabar en tiempos diferentes.
No se puede, porque, vaya, en este caso están relacionando los 4000 años al sumarle los 2000 que leímos respecto de Cristo cuando estaba viendo a su iglesia 2000 años después. No podemos juntar estos puntos porque realmente los 4000 años, a como los está relatando el espíritu de profecía, acabaron o terminaron cuando Cristo nació, o cuando Cristo fue tentado en el desierto, o cuando fue crucificado. Y los 2000 años los están comenzando cuando Cristo es crucificado por la cita. Pero ya vimos que esa cita realmente no está diciendo que Cristo vendrá en 2000 años, porque ya vimos también en el espíritu de profecía de que hubo dos ocasiones en las que Cristo pudo haber venido y fue mucho antes de esos 2000 años. Así que Cristo realmente no estaba dando a entender con esa cita que Él vendría en 2000 años más tarde, después de su muerte. Simplemente estaba hablando en términos generales lo que estaba viendo de su iglesia. Así como vimos cuando el espíritu de profecía menciona alrededor de 6000 años, no está siendo específica. Y realmente, si hablamos en su época, todavía no se cumplían los 6000 años. Por eso es que ella dice alrededor, casi 6000 años, más no que eran los 6000 años ya directamente. Y en el caso de los periodos de tiempo, estos siempre son dados con una señal de la fecha de inicio o fin para que podamos comenzar a realizar el conteo. Y generalmente a estos periodos proféticos siempre se les aplica el principio de día por año, siempre. Así que hermanos, en conclusión, ya vimos que los 4000 años que utilizan para poder comenzar este cálculo, el espíritu de profecía da 3 puntos diferentes en que acaban: el nacimiento de Cristo, la tentación en el desierto y su crucifixión. En el caso de los 2000 años ya vimos que Cristo no iba a esperar los 2000 años para venir. Por tanto, no debemos asumir que esa cita estaba diciendo específicamente que Cristo vendría en 2000 años, porque no iba a ser así. Iba a venir en dos ocasiones distintas, después de 1844, pero como no se dio esa oportunidad, en 1888 iba a volver a ocurrir, pero tampoco se dio esa oportunidad. De otra forma, no nos hubiera tocado nacer a nosotros, hermanos. Y en el caso de los 6000 años, ya vimos que el espíritu de profecía, por lo menos hay dos citas donde nos hace ver que los 6000 años están abarcando puntos distintos. Una es con los del pecado y otra es con lo que Adán y toda la familia humana han tenido de oportunidad de poder analizar la naturaleza. De hecho, les recomiendo que lean precisamente esa cita de la que habla sobre la naturaleza, porque en el contexto habla desde el momento en que Adán y Eva estaban en el Edén, cómo aprendían de la naturaleza. A partir de ese momento comienzan los 6000 años y obviamente acaban con la segunda venida de Cristo, pero el espíritu de profecía no nos está dando ningún punto de término en especial, y su objetivo realmente no era para darnos un periodo profético para que nosotros hiciéramos algún cálculo especial. Simplemente lo estaba hablando como una forma de cronología, y de hecho ya da el ejemplo de los geólogos, como ellos dicen que la Tierra tiene millones de miles de años, pero realmente apenas tenía alrededor de unos 6000 años. Más que nada estos son datos cronológicos y no proféticos. Así que espero este tema haya sido de gran bendición, mis hermanos, y que si alguno tiene algún aporte o tiene alguna duda de lo que se comentó, puede dejarla en la parte de abajo de los comentarios, o puede escribirnos algún correo o mandarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Creo que este punto debemos de tenerlo bien en claro para no llegar a cometer esos errores, porque el espíritu de profecía nos está dando claras advertencias que no debemos de colocar fechas entre 1844 y la segunda venida de Cristo. Y también se nos dice que los mortales no tienen este conocimiento ni se les dará. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.